Lo que pueden aprender en la educación infantil tiene que ver precisamente con la manera en que se introduce a una crianza a la cultura escrita. Nos parece normal a las personas que nos están escuchando, seguramente a todas ellas que son personas alfabetizadas, nos parece perfectamente normal comprar libros de historias para una crianza que todavía no sabe leer y que probablemente no va a poder leer durante varios años. Nos parece normal comprarle esos libros y leer en voz alta esos libros. Y también nos parece normal que eso se haga en una situación en donde se muestra afecto hacia la crianza y afecto hacia el libro. Muchas veces ponemos la crianza en nuestro regazo, no sé cómo se dice colo, eso. No colo. No. Bueno, abrazamos la crianza y el libro al mismo tiempo, y en ese abrazo afectuoso le damos acceso al misterio, porque la lectura en voz alta es un acto de misterio. ¿Qué clase de poder tienen esas pequeñas marcas que parecen hormigas, formigas, para suscitar en el adulto una voz que es una voz muy especial? No es la misma voz que cuando habla cara a cara, y lo que dice tampoco se parece exactamente a la conversación cotidiana. Lo que dice contiene palabras que nunca había escuchado, contiene modos de decir diversos, y hay un silencio de parte de la crianza, que es el silencio de la entrada en el misterio. Permitir que las crianzas accedan a la lengua escrita a través de un acto de cariño, respeto, rodeado de cosas que no comprende, que todavía no comprende, pero que dan voluntad de comprender. Esa es una de las mejores introducciones a la cultura escrita. Si la educación infantil va a copiar las malas prácticas de la primaria, de la escuela fundamental, mejor que no haga nada. Si va a permitir esas experiencias fundamentales que tienen que ver con actos de ese tipo, no es el único, pero es un acto muy especial, entonces bienvenida sea esa introducción a la cultura escrita, que a cualquier persona alfabetizada de clase media le parece normal y natural. Entonces, permitir a los niños pequeños asistir a la lectura en voz alta es permitirles a todos tener esas experiencias que algunos padres no pueden ofrecer, no porque no quisieran hacerlo, sino porque por diversos motivos, o porque no tienen libros, o porque no tienen, piensan que no tienen la habilidad para leer en voz alta, o no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, permitirles a todos asistir a una lectura en voz alta, en donde los destinatarios son las crianzas, es, yo digo, permitirles ejercer el derecho de acceder a algo que va a ser muy valioso en la vida subsiguiente. Permitirles entender para qué se lee y se escribe, por qué eso es tan importante. Permitirles entender por qué la madre va a guardar cuidadosamente algunos documentos en la casa
y se va a desesperar si no los encuentra. Permitirles entender que si queremos recordar algo, podemos escribirlo y va a ser más fácil de recordar. Permitirles entender que leyendo obtengo información que no tenía antes de leer. Información relevante o información ocasional. Permitirles entender las funciones de la lengua escrita no es anticipar o ensino fundamental, es contribuir a que ingresen en las prácticas sociales pertinentes para ese objeto cultural que es la escritura. Y permitirles circular a través de los distintos tipos de objetos sociales en los cuales la escritura se realiza. En una sociedad como la nuestra nos parece normal hablar de libros, revistas, periódicos, cuadernos, calendarios, computadores, telas de distinto tipo, en donde pueden aparecer imágenes y escrituras. Y ocurre que todos esos objetos tienen nombres distintos, funciones distintas, son producidos por distintos agentes de la sociedad. Circular a través de esos distintos tipos de superficie es ayudar a las crianzas a ingresar en la cultura de lo escrito. Entonces, uno de los elementos didácticos más importantes en la educación infantil son las bibliotecas de aula. Y yo soy una defensora ardiente de las bibliotecas de aula porque he podido constatar en México el impacto enorme que esas bibliotecas de aula, no solamente biblioteca escolar, biblioteca de aula, en sala de aula, el impacto que eso tiene en crianzas de 4 y 5 años. Con esas bibliotecas de aula se pueden hacer muchísimas cosas, bueno, que no tenemos el tiempo para detallar aquí, pero quiero transmitir claramente el mensaje: tenemos que luchar por la existencia de bibliotecas de aula en la educación infantil.